En este estudio vamos a continuar hablando acerca de la declaración bíblica que Dios tiene libros en el cielo. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 12 del libro de Daniel. Vamos a tratar acerca del versículo 1, un versículo que presenta varios aspectos. Ya en temas anteriores hemos estudiado algunas cosas referentes a, a, a este texto, a lo que se está diciendo aquí. Vamos a repetir algunas de estas cosas, pero vamos a poner un énfasis mayor con respecto a la declaración, el libro. Vamos entonces a leer Daniel capítulo 12, el versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca hubo después que hubo gente hasta entonces. Unas en, más en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Se está señalando que en el futuro, digo en el futuro, porque aunque Daniel hace muchos años que fue escrito, y el capítulo 12 de Daniel pues se escribió hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, esto que se está señalando aquí es algo que está hablando para los días finales de la historia de la humanidad. En los días finales de la historia de la humanidad va a suceder en la tierra un tiempo de angustia, pero no una angustia cualquiera, sino un tiempo de angustia el más grande que vaya a existir en todos los tiempos de angustia que la humanidad ha vivido. Porque la humanidad, por causa del pecado, ha vivido momentos de mucha angustia. Y a lo largo de todos los tiempos, por ejemplo, vivió un tiempo de angustia eh, Adán y Eva cuando Caín mató a Abel. Hubo tiempos de angustia cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Hubo tiempos de angustia cuando el diluvio vino sobre la tierra. Cuando el diluvio vino, hubo un tiempo de angustia y Noé y su familia pasaron un tiempo de mucha angustia. Mientras que estuvieron en el arca, fueron protegidos por Dios, pero estaban en aflicción. Y así a través de todos los tiempos. En las aflicciones que ha habido en la humanidad, han muerto, han sufrido muchos hijos de Dios y también han sufrido personas que no son hijos de Dios. Por ejemplo, voy a señalar un tiempo de angustia que sufrieron los hijos de Dios y también Dios lo sufrió, aunque Él fue el que por su amor decidió que se hiciera, también lo sufrió. Me refiero cuando Jesús muere. Jesús cuando está dando su vida por la humanidad, él tuvo un tiempo de angustia. En la Biblia se presenta cuando Jesús en el Getsemaní oró
y pidió a sus discípulos que oraran por él. Y Jesús dijo, angustia tengo por la situación por la que Jesús iba a atravesar, porque iba a cargar el pecado de la humanidad. Y a la vez de cargar el pecado de la humanidad, él que no había pecado, no había cometido ningún tipo de pecado, ni siquiera inclinación al pecado, Jesús muere cargando toda la culpabilidad y eso le trajo angustia. Mientras que Jesús estaba en la cruz, separado del Padre por causa del pecado de la humanidad, que ellos estaban salvando el Padre y el Hijo, que Dios estaba salvando a la humanidad, tenían angustia, pero también tenían regocijo porque estaban logrando la liberación, la redención, la salvación de la humanidad. A través de los tiempos, los hijos de Dios han tenido tiempos de angustia, pero también muchas personas han tenido angustias no porque sean hijos de Dios, sino porque han seguido el mal. En el mundo ha habido momentos de guerras donde han muerto millones de personas, donde personas han sido torturadas, han sido asesinadas, el robo, el crimen, las víctimas de los vicios, de las drogas, del alcohol, de las cosas que destruyen al ser humano, traen angustia. Pero en este texto que la Biblia se está señalando aquí, se está hablando de una angustia cual nunca fue. ¿A qué se está refiriendo esta angustia? ¿Por qué esta angustia? Esta angustia que se va a pasar, la más grande que va a haber, sí tiene que ver con la persecución que los hijos de Dios hemos sido sometidos a ella a lo largo de la historia de la humanidad. Y millones de hijos de Dios han muerto en la persecución. Otros hemos sufrido por causa de las persecuciones. Antes que Cristo venga, señala la Biblia también que habrá persecución. Cuando se estudia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, la segunda bestia, la que señala a Estados Unidos y hace una imagen de la bestia que está señalando al papado, también los hijos de Dios sufriremos o sufrirán angustia. Digo así porque yo no sé si estaré vivo o muerto en ese momento, pero es una angustia. Muchos hijos de Dios van a morir ahí y la persecución es una angustia. Pero los hijos de Dios a través de todos los tiempos, a pesar de que han pasado tiempos de angustia, no significa que por la angustia que han pasado, por ser llevados a la muerte, se sientan mal, porque, por ejemplo, pongo el caso del apóstol Pedro y Juan, que se sintieron gozosos de sufrir por Cristo, porque los hijos de Dios que han muerto como mártires o que hemos sufrido por ser fieles a Dios, aunque hay angustia, también hay regocijo, porque estamos de parte de Dios. Pero este tiempo de angustia tan grande, ¿cuándo va a ser? Quiero señalar aquí un aspecto que ya lo hemos visto en este texto que hemos leído. Pero hay personas que predican el Evangelio, que predican la verdad y que hablan del tiempo de angustia futuro. Y cuando hablan del tiempo de angustia futuro, están hablando con tanto énfasis en el mal que da miedo.
Hay personas que se ponen a hablar. Por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de visitar los lugares donde los hijos de Dios han sido muertos por causa de la Inquisición o han sido muertos por las torturas que han sufrido los hijos de Dios y por las persecuciones, se ven escenas horrorosas, torturas tremendas, y hay personas que se empiezan a hablar del tiempo de angustia y empiezan a relatar y a poner énfasis en las torturas y en el sufrimiento. Pero Dios no está haciendo aquí, en este texto, está enseñando otro aspecto. Y cuando Dios señala tiempo de angustia, lo señala porque sí va a ser un tiempo que se va a pasar, el tiempo de mayor angustia. Pero aclara algo. Y aquí lo voy a volver a mencionar porque ya lo dije en otra cosa. Dios hace como un emparedado, como un sándwich. Cuando uno hace un sándwich, toma dos panes o un pan picado a la mitad, en medio le pone algo que va a comer y hace ese bocado que se va a comer. Y aquí Dios está haciendo una cosa similar. En la lectura que voy a repetir, vamos a notar esto una vez más, porque ya lo he explicado en otra ocasión. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de Dios. En aquel tiempo, en ese tiempo de angustia, se levanta Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es Cristo mismo. Se levanta Cristo. Se presenta como Miguel, porque presenta como está escrito en Apocalipsis que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Miguel es Cristo, que lucha contra el pecado, lucha contra el mal, y aquí se está refiriendo un tiempo donde Miguel se va a levantar. Lógicamente, Miguel se levanta para protección de los hijos de Dios que están escritos en el libro. Antes de mencionar el tiempo de angustia, está señalando la Biblia que el pueblo de Dios va a ser triunfante. Eso es lo que se está señalando, que Miguel está a favor del Hijo de Dios, de lo que está escrito en el libro. Entonces, el texto dice que Miguel se va a levantar y va a luchar, va a estar a favor de los hijos de Dios. Después de señalar esto, entonces presenta que dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue después. Pero primero se levanta Miguel, da seguridad de victoria. Victoria trae paz y victoria trae triunfo. Seguridad. Viene el tiempo de angustia que habla de lo terrible que va a ser ese momento. Pero ¿cómo termina el texto? El texto termina, más en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que están escritos o que se hayan escritos en el libro. Es que aunque hay un tiempo de angustia, la seguridad de la victoria es cierta. Si la seguridad de la victoria es cierta, entonces ¿por qué tiempo de angustia? Cuando un hijo de Dios muere como mártir sirviendo a Dios, tiene una angustia, pero es una angustia momentánea, porque sabe que uno va a morir y ya, pero está salvo, va a estar con Cristo por la eternidad. Así que esa muerte, como Pedro, por ejemplo, cuando lo crucifican, él mismo pide cabeza abajo.
porque era un gozo morir por Cristo. Y él no sentía que era digno de morir en una cruz como Cristo. Por eso pide la crucifixión cabeza abajo. Así que no es por morir como mártir que el tiempo de angustia viene, pero sí hay una angustia que un ser humano puede sentir que está más allá que morir por dar su vida por Dios, que morir como mártir de Dios. Y es el temor de ser perdido, de morir y perderse para la eternidad. Cuando Cristo daba su vida por salvar a la humanidad, una angustia que sintió, que lo hizo hasta sudar sangre, que hizo que su corazón explotara, reventara, por eso salió agua de su costado, fue porque como cargaba el pecado de toda la humanidad, y Jesús enfrenta eso por fe en Dios, confiando en que Dios le estaba dando el triunfo, iba a estar con él, lo iba a recibir. Jesús no veía delante de él en la cruz nada más que la carga del pecado que llevaba y sintió esa angustia que antes estaba sintiendo en el Monte de los Olivos, por la cual le pedía a los discípulos que oraran por él. El diablo atacaba a Jesús y decía que no valía la pena que se sacrificara porque lo iban a rechazar, que el pueblo lo iba a abandonar. Y también Satanás trataba de poner en Jesús la idea de que el pecado lo iba a separar para siempre de Dios, porque el pecado separa de Dios. La angustia más grande que un ser humano pueda tener es morir, pero morir perdido, morir fuera de los caminos de Dios. Aquí se está hablando de un tiempo de angustia cual nunca fue y que los hijos de Dios van a ser librados y esa liberación corresponde a todos los que están escritos en el libro de la vida. Es el libro de la vida que Dios da. En la historia de la humanidad está señalado en la Biblia, en la profecía bíblica, que van a haber tiempos de persecuciones. Pero dentro del tiempo de persecución que se va a tener, hay un momento que va a ser el más angustioso. La Biblia enseña que va a llegar un momento en el futuro en que la gracia de Dios se va a retirar para el ser humano. Se termina la gracia. Y en el libro de Apocalipsis está la declaración que llega el momento donde los justos seguirán siendo justos. Los santos seguirán santificándose. Pero a la vez dice que los injustos seguirán siendo injustos. Y los impíos seguirán en su impiedad. O sea, se termina la gracia y ya no hay más gracia en la tierra. Pero en el momento en que la tierra queda sin la gracia de Dios, el ser humano que está vivo vive en un tiempo donde la gracia de Dios no está. La Biblia habla que llegará un tiempo de mucha hambre, donde las personas tratarán de oír palabra de Dios, pero no la van a escuchar. Irán errantes de mar a mar buscando palabra de Dios y no la van a escuchar. ¿Por qué? Porque ya no hay más misericordia, ya no hay más perdón,
La gracia de Dios se terminó. Cuando la Biblia habla que Jesús viene a medianoche, viene como un ladrón, está hablando a este momento en que el ser humano queda sin la gracia, pero está vivo. Porque la Biblia enseña que cuando Cristo venga a la tierra, viene a buscar a su pueblo. Y el pueblo de Dios, unos de ellos estarán muertos o estaremos muertos y resucitaremos, pero otros estarán vivos hasta que Cristo venga. Y entonces los que están vivos hasta que Cristo venga, ellos serán transformados de corruptibles a incorruptibles. Significa se acabó la vejez y la secuela del pecado, serán eternos, transformados por Dios, de mortales a inmortales, porque ya no va a haber más muerte. Pero los que están en ese proceso, ellos sufrirán de persecución, tendrán que estar huyendo o estar presos, y sobre ellos se lanza un decreto de muerte. ¿En qué consiste la angustia? Consiste en que los hijos de Dios están condenados a muerte. Están huyendo o presos, pero están condenados a muerte. En ese momento que no hay gracia en la tierra, los hijos de Dios pasan por esta angustia. Ellos no saben que no hay gracia, pero saben que están condenados a muerte. Si ellos mueren, pero mueren en las manos de Dios, siendo fieles a Dios, están redimidos, están salvos. Pero ¿y si no lograron el perdón? Si no lograron recibir el sello de Dios, que va a recibir los que estarán vivos hasta que Cristo venga, ¿qué pasará con ellos? Como ellos están en esa situación, esa condenación a muerte, ellos están libres, porque su nombre está escrito en el libro de la vida, pero no lo saben. De esa angustia es que Dios libera a sus hijos. De esa angustia seremos liberados. Hay en la Biblia un símil para hablar de este tiempo de angustia, que fue cuando Jacob luchó con el ángel, luchó con Jesús, pero Jacob no sabía que estaba luchando con Jesús. Y en su angustia pensó que iba a morir. Y cuando el ángel que luchaba con Jacob le dice, suéltame, Jacob le dice, no te suelto si no me bendices. Se aferró a Dios en su angustia. Cuando Dios le toca el muslo y él queda con ojo de su pierna, él se aferra a Dios y entonces Dios le cambia el nombre de Israel y le pone el de Jacob, o sea, vencedor. En el tiempo de angustia, la angustia será por esto, porque los que pasan por esa situación no saben que ellos ya quedaron sellados para la vida eterna. No saben que la gracia de Dios se retiró. Y como están condenados a muerte, su temor es morir perdidos. Y en su angustia se aferran a Dios. Y este texto que dice, serán librados los que están en el libro, porque los que estemos en el libro de la vida, vamos a ser librados de toda angustia, de todo mal. En el Salmo 91 se presenta la declaración que eran 1000 a tu lado y 10.000 a otro lado, pero a ti no llegará el mal, no, la plaga no estará sobre ti. Y dice, hollarás al cachorro del león, al áspid, que es el mismo Satanás, al dragón. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestro amor
en Dios. Al poner nuestro amor en Dios, obedeceremos a Dios y cuando llegue el tiempo de angustia, este que estamos diciendo, del cual vamos a ser librados o van a ser librados los que pasen por ese momento, seremos seguros y estaremos preparados para la vida eterna. ¿Cómo vamos a ser librados? En ese momento, cuando los impíos tratan de destruir a los hijos de Dios, viene Cristo. Y la Biblia dice que al venir Cristo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, desciende a la tierra, Dios resucita a sus hijos fieles, pero transforma sus hijos vivos y ya están libres de Satanás, libres de peligro. Los hijos de Dios estaremos seguros porque estamos en el libro de Dios. Este libro de Dios es el libro de la vida. Nosotros seamos fieles a Dios, estemos en las manos de Dios, estaremos en el libro de Dios y nuestra victoria será cierta. Llego este estudio hasta aquí. Una vez más, compártelo con otros para que también podamos todos mantener nuestra fe y nuestro amor en Dios, nuestro Salvador. Deseo la bendición de Dios para ti que me escuchas, también para mí, para cada hijo de Dios. Nos vemos en nuestra próxima grabación.